Tecnología inverter. Hoy en día vemos mucha gente queriendo capacitarse y que ya se ha capacitado y que seguramente se va a seguir capacitando porque justamente la tecnología inverter, primero que no tiene límites, segundo que hay muchísimas cosas que conocer, no solamente de los equipos particulares, sino también de los circuitos y ciertas mañas que va teniendo la placa y van teniendo los módulos en sí. Vamos a hacer una pequeña aproximación nosotros y vamos a darle esta pequeña capa gratuita, obviamente desde Apple, un pequeño gesto para la gente que nos sigue, y obviamente que si les gusta este contenido vamos a hacer la segunda parte donde vamos a hablar del circuito interno de este módulo que tengo atrás. ¿Qué es esto que tengo atrás? Es una pieza que se llama IPM, el famoso IPM, del cual todos hablan y por ahí poco se explica. IPM, ¿qué significa? Gente, es una sigla, significa módulo de potencia inteligente. Eso significa. ¿Por qué inteligente? Bueno, ahí ya se los voy a explicar. Primero, este módulo, particularmente digo este porque hay muchos módulos IPM que van a variar, no solamente en marca, diseño, protecciones, van a cambiar obviamente los pines, va a cambiar la potencia que va a tener el IPM. No es lo mismo este módulo de IPM que mayormente se ocupan en equipos de 3000 frigorías, 4500, de otros de mayor potencia, de 6000, 18000 frigorías, ¿ok? El módulo IPM tiene una limitación que es justamente la cantidad de potencia con la cual puede llegar a trabajar. Particularmente el módulo, que es el que tenemos en el pizarrón, FNA 41560/B2, es un módulo IPM de 600 volt 15 A. Esa es la característica técnica. Obviamente que hay muchísimos hay un manual de cerca de 30 páginas sobre este módulo, que obviamente no está hecho para los técnicos, sino está hecho justamente para los fabricantes de las placas electrónicas. Bien, ¿quién fabricó este módulo IPM? Primero lo fabricó la empresa Firechip, que, bueno, no es la única empresa que crea IPMs, obviamente, pero a dato de color es la primera empresa que va a crear un circuito integrado de 4 transistores. Ustedes me dicen, bueno, esto es una pavada. No, para ese momento no era una pavada generar una sola pieza que pueda trabajar con 4 transistores. Y además de eso, fue la primera empresa en crear el primer amplificador operacional, lo cual era sumamente importante en esa época. Igual poquito después vino Intel, creó el primer microcontrolador y bueno, como que dejó atrás esa tecnología de Firechip. Así que bueno, esas tecnologías terminaron siendo ya como en la época de piedra, poquito después de que Firechip largara ese componente. ¿Por qué les digo esto? Porque el IPM, gente, no es algo que nace de la nada. Sí, es un componente que es sumamente complejo, que yo no solamente tengo que medir acá la entrada y digo, bueno, a ver, si yo mido esta entrada respecto del capacitor en función diodo y no veo que haya un corto, bueno, el IPM está bien. No, siempre les digo esto, medir un corto en la salida es una cosa. Cuando yo les muestre en el segundo video, si les gusta este contenido, vamos a ver el circuito electrónico que tiene esto internamente. Ustedes van a decir, ah, claro, por eso yo poniendo un multímetro acá no puedo saber si esto está operativo. Una cosa es detectar un corto. Si yo detecto un corto, listo, duda, sé que esto no va a funcionar. Sí, pero si yo no detecto cortos, no puedo decir que esto está funcionando, ¿ok? Porque no solamente internamente necesita un montón de señales y condiciones para que esto esté funcionando correctamente, sino que internamente puede tener fallas, gente, y muchísimas fallas. Simplemente con que se abre una resistencia interna, el IPM queda fuera de operación. Puede ser que funcione un ratito, recaliente o directamente se queme. Ok, perfecto. Hablamos de la empresa Firechip. Este IPM en su entrada de alimentación puede soportar entre 3,3 voltios a 5 voltios. Obviamente estamos hablando de aire acondicionados. Este IPM justamente es de una marca muy famosa con aire acondicionado que va a trabajar con 5 voltios. Ok, los módulos electrónicos se van a alimentar en este caso con 5 voltios. Pero bueno, también admite 3,3 voltios. ¿Por qué una de las cuestiones que se lo dice que es inteligente? Bueno, una de las cosas por la cual se dice que es inteligente es porque solo este módulo puede llegar a protegerse. ¿Ok? Tiene varios tipos de protecciones. Miren, tiene protecciones por temperatura. Vamos a ver que en el pin 1 y 2, que por la sigla es VTH, o sea, tensión del termistor, y el pin eso es el pin 1, el pin 2, RTH significa resistencia del termistor, son protecciones, ¿ok? ¿Qué es esto de termistor? Recuerden que los termistores son resistencias variables. En este caso, internamente, este circuito tiene un NTC que obviamente
a mayor temperatura va a bajar su resistencia. ¿Y para qué utiliza esta? ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, porque esto a nosotros nos va a dar un valor de tensión variable en la salida que el microcontrolador va a tomar, y dependiendo de su programación va a decir, bueno, el IPM está caliente, voy a dejar de enviar una señal por acá para cancelar el funcionamiento del IPM por problemas de temperatura. O sea que la primera protección que tiene es por temperatura. ¿Es necesario conectar esto a la placa? No. El fabricante, justamente hay fabricantes que van a tener conectado un circuito a la salida. Si no es que simplemente entra una alimentación por acá y esto va directamente al micro, no. A la salida de RT, tanto en la entrada como en la salida, hay circuitos electrónicos. Vamos a tener un circuito de alimentación, un voltaje de polarización hacia el pin 1, y a la salida de RT2, justamente se llama RTH2, porque en su salida voy a tener una resistencia en serie. Bien, entonces RTH en su salida tiene una resistencia serie al termistor. ¿Y para qué necesito yo una resistencia serie del termistor? Bueno, justamente porque en la salida esa resistencia, que va a coincidir también con la resistencia, el valor de la resistencia NTC que tiene internamente, va a generar un divisor de tensión. Vamos a llamar que la resistencia que tenemos acá es R1, y la resistencia de salida, nuevamente cuando veamos el circuito electrónico se van a dar cuenta, en la salida voy a tener una resistencia que vamos a llamar R2, que va a estar a GND. Si yo tengo un voltaje de polarización en R1, en la salida de esta resistencia de polarización está GND, bueno, ¿qué se me está generando? Se me está generando un divisor de tensión, que en el medio de las dos resistencias me va a generar una tensión de referencia, o una llamada tensión de salida, que esa es la que va a ir al microcontrolador a través de una resistencia de polarización. En esta placa la resistencia de polarización es de 2K. ¿Ok? Bien, protección por temperatura. Ahí ya tenemos la primera cuestión interesante. ¿El fabricante puede instalar esto o no? Porque era el tema justamente que estamos hablando. El fabricante de la placa puede ser que anule esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el fabricante se va a ahorrar un dinerillo en armar este circuito. Imagínense este IPM montado en miles de placas electrónicas, un dinero extra que se ahorra. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que ante un consumo elevado o un problema de temperatura en el IPM se quema. ¿Ok? Entonces esa es la desventaja. O sea, le estamos sacando robustez a la placa electrónica. Luego vamos a tener los demás pines. Fíjense cómo se cuenta esto. Si yo tengo el pin 1, esto viéndolo así como lo ven ustedes, lo están viendo desde arriba el IPM. La marca del IPM o este modelo se va a encontrar debajo. Ok, debajo nunca lo encontramos arriba, pues siempre tenemos acá unos disipadores de temperatura. Entonces tengo a mi izquierda el pin número 1, 2 hasta el 9. Recuerden que siempre se cuenta así, de arriba hacia abajo. Y cuando llego al último pin me voy a pasar enfrente, y acá tengo el pin número 10 y voy a contar hacia arriba. O sea, tengo 10, 11, 12 hasta el número 26. Este es un IPM con 26 patas. ¿Ustedes pueden tomar cualquier IPM con 26 patas que coincidan y conectarlo? No. Tienen que ver sus compatibilidades, gente. Tienen que ver si el pin 1 está correspondiendo a un termistor. Si el pin, por ejemplo, COM, que es el pin número 15, está correspondiendo a un GND común. Sí, eso es sumamente importante para ver compatibilidades, ¿ok? Bien, luego siguiendo estos pines para ir viendo de qué se trata, ¿no? cada pin, vamos a tener el pin P. Si P es una entrada de 300 voltios, este integrado no necesita 300 para funcionar, o sea, para su funcionamiento interno, pero si no tiene los 300, la salida que vamos a tener de W, que es el pin 4, 5 y 6, no me va a generar ningún tipo de salida, ¿ok? Porque no tengo estos 300. O sea, van a entrar 300 voltios por el pin P, pero va a salir una pulsante de 300 voltios, ¿ok? Que van a estar conectados a un IGBT, que nuevamente después, cuando veamos el circuito completo, el diagrama electrónico completo, ahí vamos a ver bien esta cuestión. Entonces tenemos salidas a motor. Este motor puede ser un forzador, puede ser un compresor inverter, si siempre hablando de tecnología inverter. Luego vamos a tener tres pines más abajo. Fíjense que está conectado directamente a GND, que es el pin 7, 8 y 9, NU7, NB8 y NW9, es el W. Esta salida puede ser independiente o puede ser que directamente se unan estos tres pines. Esta unión, cuando ustedes ven en una placa electrónica, esta unión que se genera acá, que la genera el fabricante de la placa, no del IPM,
la está haciendo justamente también para ahorrarse un circuito, ¿ok? ¿Por qué el fabricante del IPM genera 3 pines y después el de la placa va a terminar soldando los 3 pines? Bueno, porque gracias a esta salida y esta salida se puede llegar a controlar, ¿sí? A controlar la corriente que está consumiendo el motor. O sea, se puede controlar las fases de forma independiente. Esto es un GND de la continua. Como se unen los GND, voy a controlar una corriente general, ¿ok? Una corriente general que me pueden llegar a consumir cualquiera de estas 3 fases, ¿ok? Entonces por eso se une, no es que el fabricante del IPM lo va a armar 3 pines de balde, sino que el fabricante de la placa, en este caso puede ser BGH, lo va a unir para ahorrarse ese circuito, ¿ok? Bien, seguimos por este lado, vamos a tener, miren, más protecciones. El pin número 10 dice CSC, ¿qué significa? Es una protección por baja corriente, ¿ok? Cuando el módulo IPM arranca, necesita de unos retornos, eso después en algún momento lo vemos o lo vamos a ver en una capacitación inverter más adelante. Necesita saber que externamente hay algo conectado acá. Si no hay nada conectado, obviamente que current sense, o sea, este protector por baja corriente va a detectar que acá no está habiendo ningún tipo de corriente, por lo tanto me va a anular también el IPM, ¿ok? O sea, el funcionamiento del IPM. O sea que ahí ya tenemos 2 justificativos de por qué el IPM puede llegar a pararse. Puede llegar a pararse por alta temperatura, puede llegar a pararse por, bueno, en este caso también por una corriente en estos 3 pines elevada y también por baja corriente, ¿ok? Entonces tenemos alta corriente, baja corriente y temperatura. Perfecto. Bien, luego tenemos el pin número 11 que es VFO. Básicamente es una bandera, es F de flag, de bandera en inglés, que lo que va a hacer básicamente es otra protección más por, en este caso, una caída de tensión, ¿ok? Esa caída de tensión obviamente que me está haciendo, este pin me está controlando por si hay un cortocircuito o por si hay un consumo elevado. Pero recuerden que los consumos elevados lo que van a hacer es, van a generar que la tensión en la placa caiga, ¿ok? Cuando hay mayor corriente hay menor voltaje en este caso. Perfecto, entonces el circuito de flag, que después lo vamos a ver también, lo que va a hacer es me va a tirar una tensión de referencia que va a tener este pin, y cuando cae esa tensión de referencia también el microcontrolador va a tomar esa señal y va a decir no, algo está mal, y pum, nuevamente va a parar el funcionamiento del IPM. O si yo ya tengo una tensión caída a la entrada, directamente ni siquiera me va a activar el IPM, ni siquiera va a enviar la señal pulsante, ¿bien? Perfecto. Después tengo también otros pines más, subiéndose arriba tengo el pin IN, W, IN, V, IN, U. Ok, tenemos W, son entradas de qué es de entrada de señal pulsante. Ahí tenemos señal baja porque es entrada UL, L de low significa bajo. Tengo una señal baja que va a ir hacia un driver de baja, así lo pone el fabricante, son 2 drivers, un driver de alta que va a manejar 3 transistores que me van a estar manejando los 311 volt, y después también tengo entre el pin 18, 19 y 20 entradas de IN, pero estas señales son de alta, o sea que son señales pulsantes también alternadas que va a enviar el microcontrolador para poder activar los IGBT que van a estar conectados a los 311 voltios que van a ser disparados hacia el motor, ¿bien? O sea, tenemos señales pulsantes por acá, señales pulsantes también por acá abajo, que obviamente no van a ir todas juntas, esto va de forma sincronizada. Y entre estos dos bloques de entrada de pulso vamos a tener una línea que se llama VCCL, VCCH, son tensiones, ¿sí? Tensiones de alimentación que van a alimentar estos 2 drivers. Y además tenemos un pin que se llama COM. ¿Qué es COM? COM es común. ¿Común de qué? De GND. ¿Qué significa eso? Que voy a tener una entrada de GND que me va a alimentar los 2 drivers, por eso es común. Pero hay algo más de este IPM que está muy bueno conocer. Si ustedes ven, yo tengo el símbolo de GND aquí y tengo el símbolo de GND aquí. Fíjense que los símbolos son iguales. Bueno, una de las características que tiene este IPM, no la placa, no el fabricante de la placa, sino este módulo IPM que le permite hacer al fabricante de la placa, es que puede unir los GND. O sea que si yo quiero medir una señal pulsante de acá o una señal pulsante de acá, o quiero medir estas señales de 15 volt,
tranquilamente puedo tomar el GND de los 311 o puedo tomar el GND de los 15 o de los 5 volt. Lo que eso está muy bueno conocer de este módulo. Bien, entonces tenemos las señales pulsantes que ingresan por estos 3 pines y estos 3 pines. En caso 3+3 tenemos 6 IGBT que van a ser disparados para poder, de forma alternada obviamente, para poder hacer girar el motor, ya sea compresor o forzador. Tenemos las tensiones de alimentación de estos dos drivers y después tenemos también un GND común que obviamente va a utilizar este driver. Además de esto tenemos estos bloques que están acá. Estos bloques son visibles, gente. Estos pines van a tener un pequeño circuito donde vamos a tener capacitores filtro, vamos a tener unos capacitores en su gran mayoría electrónicos y diodos Zener. Visibles, ustedes ven el IPM, esto está visible. El fabricante, ¿qué recomienda? El fabricante dice, mira, yo lo que te recomiendo, como acá yo tengo una línea de 15 volt para disparar estos IGBT, lo que yo te recomiendo es que pongas diodos Zener de 24 volt 1 watt. De hecho, es lo que nosotros tenemos. Hay algunos que pueden llegar a tener un diodo Zener un poquito más bajo, pero 24 volt es lo que recomienda en este caso el fabricante de la placa. Un dato también muy curioso de los módulos IPM, en este caso también obviamente, es que estos módulos IPM no necesitan de una aislación, justamente por eso las tierras se juntan. ¿Okay? No en todos los IPM y todas las placas electrónicas va a ocurrir esto. Si yo quiero medir una salida, la salida de pulso de los 311 volt, necesito un GND obviamente, porque esto es una señal pulsante positiva. Si yo quiero medir, necesito respetar el GND, ¿okay? No puedo tomar un GND acá si está aislado, ¿sí? Y querer medir esta señal porque básicamente voy a tener una señal errónea si lo quiero medir con un osciloscopio. Entonces, lo importante y lo bueno de este IPM es que no necesita una línea de aislación, ¿ok? ¿En qué sentido estamos hablando de una línea de aislación? Bueno, el microcontrolador, fíjense que viene derechito acá con estas señales pulsantes y también con los retornos. Tanto con las pulsantes, ¿sí? Con la línea de señal y con los retornos no necesito un autoacoplador. Eso es sumamente importante y ni autoacoplador, ni ningún transformador, ni ninguna línea de aislación. Porque recuerden que los autoacopladores sirven para poder aislar una zona de, no sé, una zona de fría de una zona caliente. Bueno, en este caso no necesito eso. Bien, entonces tenemos, fíjense, 5 volt, una señal pulsante que va a venir del microcontrolador y directamente van a entrar a estos módulos y estos módulos van a disparar IGBT, ¿ok? IGBT que obviamente van a tener una salida de 311 voltios. Gracias a la tecnología no necesito de autoacopladores, o sea que ahorra el fabricante un montón de plata en la placa electrónica. La última cosa que queremos comentar y aportarles es que estas entradas que nosotros tenemos acá del pin 26 al pin 21, fíjense, dice V larga U, VSU. Acá tenemos un IGBT. Bien, acá tenemos otro IGBT y acá tenemos otro IGBT, W. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesita, gracias a los Zener, es proteger a los IGBT. Por eso el diodo Zener está afuera, no está adentro. O sea, es un circuito que está por fuera y que el fabricante dice, hey, mira, yo necesito que acá me pongas capacitores, necesito que me pongas un Zener y lo mejor que puedo hacer es poner un Zener de 24 voltios. Bien, tenemos cosas para hablar, sí, tenemos un montón de cosas para hablar todavía, pero lo vamos a ver mejor en un diagrama electrónico para poder hacer un análisis y un despliegue de todo esto. ¿Con qué quiero que se queden? Es un IPM, internamente tiene 6 IGBT. Estos 6 IGBT van a disparar 3 salidas W de pulsante 311 volt. Van a tener un GND. En este caso, este GND comparte el mismo GND con el común de entrada. Vamos a tener una señal de 15 voltios por acá donde dice tensión lado alto de polarización IGBT. Vamos a tener 15 voltios por acá. Vamos a tener también 15 voltios acá en el Zener, que me va a estar protegiendo por un pico de tensión a los IGBT. Sí, eso básicamente como para poder empezar. Y las protecciones de temperatura, protecciones por tensión y protección también por corriente. Así que bueno, gente, si les gusta este contenido, nos avisan, nos comentan, le dan me gusta, comparten y vamos a ir después al diagrama electrónico para poder hacer un análisis un poco más profundo. Les mandamos un abrazo.